Hola a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Estoy nuevamente con ustedes en este día para que estudiemos juntos la palabra, para que juntos podamos meditar en el Señor en esta noche. Quiero contarles que para nosotros ha sido un gran desafío todo esto de las redes, todo esto de estar frente a sus pantallas, pero que estamos colocando de todo nuestro amor y por el amor que sentimos por el Señor y por la obra. Eh, Hemos puesto de nuestro esfuerzo para, para estar aquí delante de ustedes. Nuestro deseo es que aprendamos juntos de la palabra. Nuestro deseo es que en estos tiempos de cuarentena pues estemos unidos a través de estos medios, que, que no nos alejemos y que antes este tiempo sea un tiempo de que haya más unidad, que haya más amor. Y ese es nuestro deseo desde nuestro pastor y pues todo el equipo. Hemos estado en ese sentir de estar unidos. Como les digo, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque pues como saben, no es algo privado, esto es algo más público. Entonces, no solamente lo van a ver ustedes, lo van a ver muchas personas. Entonces, eh, para nosotros, pues, es una sorpresa, pues, que en este tiempo ya estemos haciendo este tipo de videos y pues queremos que sepan que lo hacemos con mucho amor y que estamos aprendiendo juntos, que nosotros no somos las personas que todo no lo sabemos, no, que nos es necesario también aprender, apoyarnos. Y aquí estamos. Y hoy quiero que estudiemos juntos eh, el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 23 y poco a poco vamos eh, estudiando y aprendiendo lo que nos quiere decir el Señor en esta noche a través de su palabra. Eh, Dice Juan capítulo 2 versículo 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, o sea Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y nadie tenía necesidad y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de tal manera que muchos creyeron en su nombre. Pero su fe, que se basaba casi exclusivamente en los milagros, era incompleta, y por esta razón Jesús no se fiaba de ellos, ni los reconocía como discípulos auténticos. Una de las personas que por los milagros había llegado a la conclusión de que Jesús era un maestro y venido de Dios era Nicodemo, un principal entre los judíos. Este quiso saber más de Jesús y le hizo una visita privada. El Señor aprovechó la ocasión para enseñarle que el convencimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie. Es necesario algo mucho más profundo. Es necesario nacer de nuevo. El evangelista Juan nos ha informado que antes de la Pascua el Señor había ido al templo en Jerusalén y que allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los que vendían animales y cambiaban monedas. Sin duda, esto tuvo que ser aplaudido por muchos judíos que sufrían los abusos que aquellos ladrones cometían en el mismo templo de Dios. Pero en esos mismos días el Señor hizo también muchas otras señales que no se nos detallan y que definitivamente le convirtieron en el blanco de todas las miradas en Jerusalén. Y Juan añade que muchos creyeron en su nombre. Ahora bien, ¿en qué consistía esta fe? Probablemente implicaba que estaban de acuerdo con la denuncia que acababa de hacer en el templo contra el comercio que allí se hacía y que todos los israelitas tenían que sufrir en silencio. Y también incluiría su admiración y asombro por las grandes obras de poder que Jesús hacía, como sus milagros de sanidad y la expulsión de demonios. Este comentario nos deja perplejos. Si creían en él, ¿por qué entonces no se fiaba de ellos? Porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca en los hombres. La fe que ellos tenían se basaba en los milagros y tal vez en el hecho de estar de acuerdo con Jesús en que hacía falta algunas reformas drásticas dentro del judaísmo, como la que había empezado en el templo. Pero esto es algo muy diferente a la fe de los auténticos creyentes y que se destaca en los versículos anteriores. Lo podemos ver en Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No hemos de olvidar que no todo tipo de fe salva. Santiago lo dice, por ejemplo. En Santiago 2:19 dice: también los demonios creen y tiemblan. Y el evangelista Juan nos proporciona varios casos que ilustran el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. El Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían porque sus motivaciones no eran las correctas. En Juan
6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otra ocasión también dice, en Juan 8:31, también lo puedes buscar allí, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aparentemente creían en él, pero cuando comenzó a exhortarles a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que pudieron contra él. En Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A esos judíos les pasaba lo mismo que a mucha gente le pasa en la actualidad. Son atraídos por todos aquellos elementos espectaculares del cristianismo, pero no creen en Cristo y en su palabra. El problema de todas estas personas es que se quedan a la mitad del camino. Notemos que el evangelista Juan siempre se refiere a los milagros como señales. Cuando vemos una señal en la carretera, esta nos sirve para indicarnos el camino que debemos seguir. Pero sería absurdo quedarnos al pie de la señal, creyendo que ya hemos llegado a nuestro destino. Esto es exactamente lo que aquellos que se paran fascinados ante los milagros y no llegan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Son en muchos casos personas que buscan una solución a algún problema temporal, como una enfermedad, pero no están interesados en la salvación eterna. Vienen solamente para que Jesús les haga un milagro y vuelven y siguen sus vidas, olvidando a Jesús y a su palabra. No les interesa solamente, sino su sanidad o lo que necesitan. Este tipo de personas frecuentemente hacen todo tipo de manifestaciones muy entusiastas, pero con el tiempo se pueden ver que han sido atraídas a Cristo de una forma superficial y que nunca han llegado a tener una fe auténtica. El Evangelio nos advierte de esto y explica la opinión que Jesús tenía de estas personas. No se fiaba de ellos. Siempre que leemos palabras tan duras como estas, debemos examinarnos a nosotros mismos, a la luz de la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5. No sea que el Señor nos tenga que decir como a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Los versículos finales del capítulo 2 enlazan magníficamente con los primeros del 3. Jesús sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era uno de estos judíos que también había quedado fascinado con los milagros de Jesús. Esto fue lo primero que le dijo cuando se acercó a él: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero a lo largo de la conversación que ambos tuvieron, quedó en evidencia que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, así que debemos detenernos un momento para considerar cuáles eran sus
características principales. Si queremos tener una idea de cuál era la forma de pensar de este hombre, pues los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que, aunque la palabra fariseo significa puro o separado, esta pureza solo era externa, solamente se veía en sus vestidos, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de santurrona superioridad sobre el resto de las personas. Querían aparentar simplemente, no tenían una vivencia, pero Jesús, que conocía su corazón, sabía, y por eso era que le decía todas estas cosas. Pero Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días. En Juan 7, en el capítulo 50, vemos que era un miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús, aquí mismo en Juan 3:10, estamos viendo que él mismo es el que le dice, Jesús le dice que era maestro de Israel. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba Jesús enseñar. Desde el momento en que Jesús entró en el templo y se enfrentó con los mercaderes y cambistas, reivindicando su autoridad mesiánica sobre el templo, se había ganado la oposición de los líderes judíos. Así que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso. Podemos imaginarnos la cantidad de prejuicios que tuvo que superar este anciano miembro del Sanedrín para reconocer a un Galileo, sin formaciones en las escuelas de los rabinos de Jerusalén, como un maestro. Como un maestro enviado de Dios. Y venir a consultarle sobre temas espirituales de máxima importancia. Imagínese Nicodemo tener que dejar o a escondidas venir a buscar a Jesús, que no era reconocido como los fariseos, y venir de noche a buscar a Jesús. Todo esto tenía que ser muy comprometido para él. Así que no es de extrañar que tal vez por esto eligió la noche para no ser visto por sus compañeros del Sanedrín cuando fue a ver a Jesús. Y algo que le dice Nicodemo, le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él. Y parece ser esta conclusión era compartida también por otros, puesto que Nicodemo mismo dice, sabemos, incluyendo tal vez a otros fariseos o miembros del Sanedrín, o sea, lo
no solamente él pensaba de esa manera, habían otros de los mismos fariseos que también tenían este mismo pensamiento que él. En cualquier caso, esto es interesante porque aquí había un fariseo al que las señales que Jesús hacía le resultaban convincentes. ¿Qué diferencia con aquellos otros fariseos que después de haber visto innumerables milagros de Jesús, todavía le seguían pidiendo otra señal? Nuestro texto dice que respondió Jesús y le dijo, pero realmente Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. En el momento de que Nicodemo viene al encuentro con Jesús y le dice rabí y le dice todas estas cosas, sin Nicodemo preguntar otra cosa más, Jesús le respondió algo que él ni siquiera había preguntado. Una vez más el Señor está viendo el corazón de este fariseo y contestando a su inquietud más profunda, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? En su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre en su estado actual no puede salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que le hacía falta una nueva naturaleza. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio. Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, no entendió nacer de nuevo. Pero no alcanzó a ver que en las palabras de Jesús estaba también implicado la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría igual al final. Era necesario una nueva naturaleza. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo quedó perplejo por la declaración de Jesús. Su mente estaba intentando buscar una solución para estas enigmáticas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínese a Nicodemo dándole vueltas esas palabras de Jesús en su mente. Y decía, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Podemos imaginarnos algunas de las dificultades que Nicodemo tenía para entender el lenguaje de Jesús. Para empezar, estaba interpretando las palabras de Jesús de forma literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando. Así que le parecía absurdo el hecho de plantearse la posibilidad de que un hombre viejo volviera a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer nuevamente. Pero, por otro lado, ¿qué necesidad tenía Nicodemo de volver a nacer si ya había nacido de la descendencia de Abraham? Él ya era un judío, miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué más se podía añadir a esto? ¿Por qué había de nacer otra vez? El Señor explicó el camino que todos los hombres, no solo Nicodemo, deben seguir para nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Pero, ¿qué quiso decir con esto? En principio no encontramos mucha dificultad en la expresión nacer del Espíritu, pero en cambio el agua aparece en el Nuevo Testamento como símbolo de varias cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refirió al agua como un símbolo de la palabra de Dios que nos limpia. Eso lo podemos ver en Efesios 5:26.
El Señor la utilizó en otra ocasión como símbolo del Espíritu Santo, en Juan 7, 38 y 39. Y otros piensan en el agua como un símbolo del bautismo cristiano. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Al interpretar las palabras de Jesús, no debemos olvidar que fueron dirigidas a Nicodemo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué podía entender él o alguien que estuviera en ese contexto. Por ejemplo, Nicodemo no pensaría que Jesús le estaba hablando del bautismo cristiano, porque en ese tiempo pues obviamente no existía o todavía no se había empezado como tal, como lo vemos hoy por hoy. En cambio, es muy probable que lo relacionara con el bautismo de Juan el Bautista. Y Maximice, cuando en su predicación el profeta relacionaba los dos conceptos del agua y el espíritu, en Juan 1:33 dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el espíritu y que permanezca sobre él, en ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nicodemo, como un principal entre los judíos, conocía bien el ministerio que había llevado a cabo Juan el Bautista, y seguramente como fariseo había sido uno de los que había rechazado el ser bautizado por Juan. Eso lo podemos ver en Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero, ¿por qué este rechazo? Pues básicamente porque el bautismo en agua de Juan iba acompañado por un llamamiento al arrepentimiento genuino y no al conformarse con el hecho de que porque fueran descendientes de Abraham ya estaban preparados para la venida del Mesías. Mateo 3, 7 al 9 dice, y estas dos cosas no las quisieron aceptar los fariseos. Ellos se creían justos y por eso no quisieron participar de un bautismo que implicaba reconocer que no lo era. Así que prefirieron pensar que por ser hijos de Abraham ya estaban dentro del reino de Dios. Así que el Señor le estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto de que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y su reino. Pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías y que solo él cuando viniera completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu Santo, lo que hoy vivimos. Por lo tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús si queremos entrar en el reino de Dios. Este segundo paso tampoco era fácil para Nicodemo. En su condición de fariseo, desde que Cristo había aparecido en la escena pública de Israel, la actitud de los fariseos hacia él había sido de oposición y desprecio, buscando una y otra vez la forma de destruirle. Para Nicodemo, aceptar a Jesús implicaba necesariamente sufrir la burla y el menosprecio de los que hasta ese momento eran sus compañeros. Y de hecho así fue. En Juan 7, 45 al 52, vamos a buscarlo por un momento. 7:45 al 52 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso has creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondió y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, o de Nicodemo con Jesús, más bien dicho, repercuyó para que más adelante Nicodemo se enfrentara a sus compañeros. Pues al ver todo lo que ellos estaban haciendo a espaldas de todo mundo, pues se opuso a esto. O sea que, por lo tanto, mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer, el nacer del Espíritu es algo que solo puede hacer Cristo en nosotros. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración. Lo podemos ver en Tito 3, del 5 al 6, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nicodemo deja, esto lo encontramos en Juan 1, 12 al 13. Nicodemo debía dejar de confiar en que por sus propios esfuerzos podía cambiar su naturaleza pecaminosa. Esto era imposible. Era imposible. Todo lo que Nicodemo había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido de la descendencia de Abraham, pero para gozar los privilegios del reino de Cristo es necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esta transformación profunda es imposible entrar en la esfera de su reino. Ni aun el mejor de los hombres está a la altura de los elevados niveles de santidad de este reino. Solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Ninguno en este cuerpo podría llegar a esos niveles y entrar al reino de Dios. Era necesario que Cristo muriera por cada uno de nosotros para que Él mostrara ese camino hacia el Padre. Él mismo fue el que pudo pagar por nosotros. Si no, no hubiéramos podido, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tema que hablamos hoy, de este texto? Que nos es necesario a todos, nacer de nuevo. Nosotros conocimos del Señor Jesucristo y estamos en un caminar en el Señor. Pero mientras vamos, debemos ir dejando cosas en nuestra vida. Debemos ir cambiando, debemos cambiar nuestro pensamiento a que no es por obras, sino es por su amor. Es Él el que está haciendo esa obra en nosotros y que nos es necesario a nosotros poner paso a paso, ir llegando a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nicodemo era un hombre que conocía la ley, pertenecía al Sanedrín, pero que Jesús le dijo,
que era necesario nacer de nuevo.